Buenas tardes. Espérate que empecemos a grabar para no repetirme. Ahora sí, buenas tardes. Tema ya 5, capítulo 7. Hoy vamos a intentar descubrir cómo entendemos el significado de las cosas que nos dicen, ¿vale? Recordad que el otro día, seguimos con los diferentes niveles. Empezamos por la percepción de los fonemas, el sonido en el aire y tal, ¿vale? La comprensión oral de las palabras. El otro día veíamos todo ese proceso y ahora vamos a ver cómo le damos significado a todo eso, ¿vale? Porque también entendamos que es una cosa que hacemos de manera rápida, sin tener que esforzarnos, sin poner en marcha mecanismos ni tal, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver cómo se investiga esto, ¿vale? Qué métodos de investigación tenemos y cuáles son las variables que determinan más todo ese procesamiento. Y luego vamos a ver cómo organizamos el sistema semántico. Luego vamos a ver tres tipos diferentes, de teorías, dos tipos de teorías y luego las bases neurológicas. Por un lado, las teorías cognitivas, luego las neurocognitivas y luego vamos a ver cómo en el cerebro se ubica todo el sistema de comprensión o el sistema semántico de las palabras. Hemos hecho el tema anterior, reconocimiento oral de las palabras, ¿vale? Aquí lo que nos dice y empieza diciéndonos es que reconocer una palabra no es comprenderla, ¿vale? O sea, yo la puedo reconocer, porque a mí me dice una palabra, a mí me suena, pero no tengo el significado, no acabo de tener claro qué quiere decir o tal, ¿vale? Entonces tenemos que entender que yo puedo reconocer una palabra, pero no comprenderla, pero no puedo comprender una palabra si no la reconozco, ¿vale? Que es un poco ese doble. Por lo tanto, entendamos que son procesos diferentes en áreas cerebrales diferentes. El otro día veíamos todo aquel sistema de la doble estructura de la vía dorsal, vía ventral, ¿vale? Todo aquello. Entonces hoy vamos a hablar de otras cosas y lo que tenemos que entender es que podemos tener dificultades para recordar el significado, es decir, yo esa palabra la he oído pero no sé exactamente qué quiere decir o qué es. Dificultad para expresarlo, yo lo tengo claro, yo sé que sé lo que quiero decir, pero no sé expresarlo. O reconocer una palabra sin conocer su significado. Yo la he oído, pero no sé qué significa, ¿vale? Entonces, al final, el objetivo final de cualquier conversación, de cualquier comunicación, al leer algo tal, es entenderla, es el significado, ¿vale? A nosotros, ¿vale? Está muy bien que podamos crear muchas frases, que las oigamos y las podamos oír y sepamos que hay un punto en el cual ya sabemos qué palabra es una palabra y tal y cual, pero al final el objetivo final de todo este juego y del tal es el reconocer el significado. Pero no hay paralelismos exactos entre los significados. Hay palabras que tienen el mismo significado, las sinónimos, las homógrafas, que son una misma palabra que tiene diferentes significados, como el banco, banco de nieva, banco del parque, banco de crédito, ¿no? Y también existen objetos y eventos que no tienen nombre, que no podemos definir, ¿no? En ese punto me encanta lo de los olores. ¿Cómo definimos según qué olores? Pues olía como, porque no tienen palabra, no tienen nombre los olores, ¿no? Siempre es como esto, como aquello. Huele a, ¿no? Siempre. Del olor, es un olor amargo, es un olor ácido, es un olor, no tiene, ¿no? Lo que habla siempre de esa doble de esto, intención y extensión, acordaros. La intención es lo que significa, la extensión es el conjunto de objetos que se incluyen dentro de esa categoría o de esa palabra, ¿vale? Y luego también tiene una denotación, es un significado, o una connotación, que sería lo que significa para mí a nivel emocional una palabra, un término, un algo, ¿vale? Que yo ya le he puesto pues ese piquito de a mí esa palabra no me, o yo qué sé, una palabra que nos haga enfadar, ¿no? Pues esa palabra a mí me hace enfadar. Luego entendamos que todos compartimos la denotación, pero la connotación no, porque la connotación es emocional y cada uno puede tener la suya propia. ¿Y qué es el significado? Aquí viene la gran pregunta. Pero claro, la teoría referencial nos dice que el significado es aquello a lo que hace referencia. Mesa, pues significado de mesa, pues yo hago referencia a una mesa que es un mueble de 4 patas, ¿vale?
pero también es que hay palabras que no van a tener una referente, un objeto referente, un tal, y por tanto van a ser difíciles. Luego hemos ido adquiriendo el significado en determinados momentos, en determinados sitios, tal, pero nos queda el concepto, nos quedamos con la idea, ¿no? La idea genérica. Podamos hablar de playa, de mesa, de tal, pero a lo mejor hemos ido a 10 playas diferentes, sabemos que hay muchísimas mesas, ¿sabes? Pero nosotros nos quedamos con el concepto y ya está, limitamos, ¿vale? Recordad que la memoria nos dice que hay dos tipos de memoria de largo plazo, la semántica y la episódica. La semántica es esos hechos que recordamos por aprendizaje sin nada específico que lo relacione con nosotros. La episódica es la que está asociada a un momento, en un espacio y en un tiempo, en una situación espacio-temporal, con nuestras vivencias y nuestras situaciones específicas, ¿vale? ¿Cómo se estudia lo que es la semántica o la tal? Pues tenemos diferentes metodologías. Una es la categorización semántica. El otro día ya hablábamos de ella, ¿vale? Es la más utilizada en el procesamiento, en el estudio del procesamiento semántico, ¿vale? Y de lo que consiste es en entender si una palabra pertenece o no a un concepto, pertenece o no a una categoría semántica. Categoría semántica, peces. Dentro de peces, tiburón, sardina, salmón o serpiente. Pertenecen o no a esa categoría, ¿vale? Entonces, se presenta eso y tienen que responder, ¿vale? Y ver cuánto tiempo se tarda en identificar la categoría semántica a la que pertenece, si pertenece o no tal, ¿vale? El tiempo de reacción. Luego está otra modalidad, presentar dos categorías semánticas y hacer un ejemplar. Rana, ¿qué es? ¿Un pez o un anfibio? ¿Vale? Luego, esa latencia de categorización semántica tardará mayor tiempo que en tareas de decisión léxica. Es decir, el buscar si pertenece o no a alguna categoría tal, se tarda más en decir si es o no una palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un paso más. Primero, cuando nosotros oímos rana, ¿es un pez o es un anfibio? Ya estamos oyendo la palabra. Esa es la primera. Entonces, si me pidieran si rana es una palabra, pues ya estaría el primer paso. Pero luego vamos un paso más y vamos a buscar el significado de rana y en qué categoría la agrupamos. Por lo tanto, lleva más niveles de procesamiento, es más complejo. ¿Vale? Luego está la asociación de palabras. El experimental dice una palabra y nosotros decimos lo primero que nos viene por la cabeza. Al final, nosotros recordad que vamos a responder con palabras relacionadas semánticamente. Si nosotros decimos ambulancia, médico, enfermera, hospital, no sé qué, ¿vale? Y vamos a buscar tal. Y la mayor parte de respuestas suelen coincidir con esa categorización semántica dentro de esta relación semántica. La verificación de frases. Aquí lo que hay que decir es si es verdadera o falsa. Entonces lo que decimos, el perro es un mamífero, verdadero. El perro es un árbol, falso, ¿vale? Entonces presentamos esas oraciones de manera que el sujeto nos diga si es verdadera o falsa, ¿vale? Entonces, esas tareas que se utilizan con, sobre todo, pacientes con trastornos semánticos. Luego veremos lo que son trastornos semánticos, ¿vale? Falta de fluidez verbal la fluidez verbal consiste en nombrar durante un minuto ejemplares de una determinada categoría, por ejemplo, muebles, sofá, silla, mesa, estantería, ¿vale? O asociación semántica consiste, en señalar cuál de los dos estímulos, un dibujo o palabra, están relacionados con un tercero, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen un trastorno semántico son pacientes que tienen dificultad para comprender los significados y luego veremos los tipos y todo esto. Ahora viene, todo eso viene, ¿vale? Entonces, recordad que el otro día ya empezamos a hablar de las variables que interfieren en el otro día hablábamos en el reconocimiento oral de la palabra, ¿no? Que había por ejemplo, la edad de adquisición era un factor, ¿vale? Y tal. Entonces, ahora vamos a ver las que van a influir principalmente en el procesamiento semántico. La primera, la tipicidad. Lo típico o representativo que es un ejemplar de una categoría. Cuando estamos hablando de típico, por ejemplo, estamos hablando de manzana como fruta o de naranja como fruta o de gorrión como pájaro. Entonces, si hablamos de kiwi, pues a lo mejor no es tan típico, o de
papagayo, ¿no? O de eso de, ¿cómo es aquello? El mango, ¿no? Que aunque nosotros tengamos una relación con ellos, si nosotros pensamos en una fruta, lo primero que nos va a venir manzana, naranja o plátano, ¿vale? No nos va a venir papagayo, ¿cómo es? Bueno, estas frutas diferentes. Es lo más típico, volvemos, y ahí tenerlo claro, dentro de nuestra cultura generalmente, ¿vale? Atípico de murciélago en un pájaro, ¿vale? Más típico, menos tiempo de reacción en todas las tareas semánticas. Es decir, cualquiera de las tareas que hemos visto antes de categorización, de categorización semántica, con las frases, de reconocimiento de oral de frases o tal, se tardará menos cuanto más típico sea el ejemplar. Edad de adquisición es el momento en el cual nosotros empezamos a aprender esas palabras. Las primeras palabras que se aprenden tienen un papel determinante en toda la determinación de categorías semánticas. Luego la imaginabilidad. Recordad que se recordaban mejor palabras que se podían imaginar más fácilmente, que tenían una imagen diferente a aquellas que son abstractas y que no les podemos dar una imagen. Pues también va a afectar al procesamiento. Vale, entonces, ¿cómo se organiza el sistema semántico? Tendremos que tener algún sistema de organizar porque somos muy rápidos buscando la información de los significados cuando tenemos un montón de significados dentro de nuestra cabeza, ¿vale? Por lo tanto, una forma parece que es agrupación de categorías semánticas en función de cosas comunes. Por ejemplo, categorías generales como seres vivos, objetos inanimados. Esas dos categorías son importantes para entender luego los trastornos que vamos a ver, ¿vale? Categorías más cerradas, días de la semana, meses del año, ¿no? Días hay 7, meses del año hay 12. Organización jerárquica, ¿no? Como unas forman parte de otras. El motor forma parte del coche, como las ruedas, el chasis, el no sé qué, ¿vale? Entonces podemos tener cosas que forman parte de un coche. Luego, el concepto es la representación mental que nosotros tenemos de cualquier objeto hecho tal y cual. Es una abstracción, no es literalmente toda la palabra ni todo y tal, sino simplemente nosotros hemos ido generando representaciones que dan la respuesta a nuestra necesidad de entender. Es decir, cuando a mí alguien me dice coche, yo no tengo que pararme y pensar en un coche, es un vehículo que tiene, no sé qué, nada. A mí me asalta el concepto, ¿vale? Igual que cuando leo, cuando tal. Si no, tardaríamos muchísimo. A ver, ¿pero qué era un coche? Sí, no tenemos que buscar toda esa información y pensar que es un coche, como es, no sé qué, ¿vale? Ahí tenemos la teoría de Eleanor Roch. Eleanor Roch estableció la teoría de la economía cognitiva, que era máxima información con menos capacidad de procesamiento y tal, y hablo del nivel básico. Para ella el nivel básico es aquel ejemplo de una categoría que tiene los atributos más distintivos para poder organizar el conocimiento y no tener que tardar mucho en buscar, total, ahorrar la energía cognitiva, ¿vale? Entonces se van agrupando conceptos en función de lo comunes y ella habla de 3 niveles. Nivel básico, el de en medio, perro, manzana, silla. El nivel básico, el supraordenado es, dentro de la categoría animal, el nivel básico es el nivel más común de los animales, que es perro, normalmente, ¿vale? En otras culturas, otro, volvemos a las culturas, ¿vale? Fruta, manzana, nivel básico. Muebles, silla, nivel básico. El supraordenado sería un conjunto, ¿vale? Y el subordinado serían tipos de perro, tipos de manzana, tipos de sillas, tipos de, ¿vale? Y por tanto, eso serían las 3 categorías que Eleanor Roch habla. Entonces, para ella, aquí esos conceptos hemos dicho que el perro en nuestra cultura, la manzana en nuestra cultura o la naranja, de hecho la manzana en nuestra cultura no, en los americanos. El otro día oí un reportaje que hablaba que nosotros tendríamos más a la naranja o al plátano que a la manzana. Ya ves, qué curioso, ¿vale? Entonces, eso es un poco que nosotros culturalmente y socialmente vamos generando también esos niveles básicos y eso hace que cada uno tenga un nivel básico, no tiene por qué ser el mismo. Luego, el concepto se va agrupando a esa categoría a la que pertenece y luego cuando nosotros tenemos que buscar, el hecho de que esté ahí agrupado permite la rapidez de la búsqueda. Luego está el nivel de tipicidad, que es el grado en que eso es representativo.
¿vale? Entonces, no todos los miembros de una categoría son igual de típicos, ¿vale? Y en este punto encontramos las teorías que empiezan a hablar de todo esto y veremos también la teoría de los prototípicos tipos, que es el tipo S, ¿vale? Teoría de redes. ¿Qué dice la teoría de redes? La propusieron Collins y Killian en 1969. Al principio propusieron un nivel jerárquico en el cual, como veis, están organizados los conceptos en categorías. Categoría animal, que tiene unas propiedades asociadas, respira, corre, tiene pie, come, tiene piel. Todos los animales, o sea, las categorías asociadas aquí, tienen que cumplirlas todos estos de aquí abajo, ¿vale? Iríamos descendiendo. Pez es un tipo de animal que tiene escamas y que vive en el agua, pero veis que ave no, ya no cumple estas, ¿vale? Entonces todos los animales que están aquí tendrían que cumplir. Entonces para ellos sería como una especie de cadena jerárquica donde nosotros organizamos los contenidos, perdón, los conceptos y les vamos dando pues esas propiedades asociadas con una especie de red, ¿vale? Entonces ahí estaría se evitaría una redundancia de información semántica porque cada concepto estaría dentro de ese primer nodo o nodo más general, estaría todo lo que asocia a todo ese grupo y ya no tenemos que volver a incluirlo. Entonces, yo no tengo que pensar que el ave respira, come y tiene piel, ¿vale? No tengo que pensarlo porque yo ya sé que el ave respira, come, tiene piel porque venía en el concepto de animal y ya lo tenía agrupado, ¿vale? Entonces, ahí estaríamos que ¿cómo se corrobora eso? Pues se hacen los experimentos basados en tarea de verificación de enunciados. Entonces, un canario es un canario, verdadero o falso. Canario es un ave, verdadero o falso. El canario es un animal. El canario es un pez. Entonces, en función del recorrido que tengamos que hacer en cada nodo, pues decían ellos que tardábamos más o menos. Por ejemplo, decir que un canario es un ave, canario ave, sería más fácil que canario ave animal, quedar. Y ya canario ave animal pez, aquí en pez, ¿qué tendríamos que hacer? Volver atrás y decir, no, tú, no, porque no está dentro de tal. Y entonces sería más lento. Entonces todo eso, el concepto sería la distancia de las categorías en una red, pues sería lo que tardaríamos en tal, ¿vale? ¿Qué limitaciones tiene este modelo? Que no todos los conceptos son jerárquicos, que a lo mejor nosotros podemos incluir cosas en un modelo no jerárquico, ¿vale? Que la memoria no refleja necesariamente una lógica tan lógica, de categorías naturales, que a veces es más típico, es más fácil de verificar que uno que no, a pesar de que esté más lejos en la categoría modular, ¿vale? Que los tiempos de falsificación no son los mismos para diferentes palabras. Entonces, cuando es muy típico, pues a lo mejor es más fácil de falsificar o de estudiar que tener que dar toda la vuelta por la red, ¿vale? Eso son un poco las limitaciones. Entonces, ¿ellos qué hacen? Reformulan el concepto, el propuesto, bueno, Collins cambia y con Loftus lo que hace es revisa el modelo y dice, bueno, pues entonces no va a ser jerárquico, va a ser una propagación de la activación. Es decir, las cosas se relacionan en función de la activación de los otros nódulos. Por ejemplo, rojo activa fuego y activa manzanas y activa cerezas y activa puesta de sol y activa amanecer y activa rosas, ¿vale? Entonces, rojo puede activar cerezas y peras, pero puede activar rojos, rosas y flores violetas o amor o no sé qué, ¿vale? Y corazón y tal, ¿vale? O sea, sería como muy así. Entonces, para ellos, esto sería la forma de organizar. Serían, evidentemente, nodos interconectados, pero no con estructuración jerárquica, sino mucho más anárquica, ¿no? Y de tú y tal, ¿vale? Segunda teoría, ya hemos visto la de Collins y la jerárquica, es la teoría de los rasgos. Ahí dentro están las teorías composicionales, ¿vale? Las teorías composicionales hablan de que al final nosotros agrupamos los conceptos en función de los rasgos o categorías más semánticas, ¿no? Y entonces para ellos habría, para Calci y Fodor, que fueron uno de los primeros en proponer una teoría composicional, que es la teoría de rasgos, los conceptos estarían representados en una memoria como una lista de agregados semánticos, es decir, serían agregando unos a otros en función de esos significados, ¿vale? Hoy en día tenemos el modelo de rasgos de Smith y Medin, que es de rasgos probabilísticos, ¿vale? Ese modelo de rasgos de Sloven, Smith y Reeves
los conceptos estarían representados por un conjunto de rasgos. Entonces, eso haría que sería más fácil, ¿no? O sea, estaríamos uniendo rasgos definitorios que sí o sí va a tener que tener algo que está en una categoría y rasgos característicos que pueden estar pero no tienen por qué estar siempre, ¿vale? Entonces, para ellos los rasgos definitorios sería todos los miembros de esa categoría lo tienen que cumplir. Por ejemplo, todas las aves tienen que tener plumas, ¿vale? Fuera de esa categoría, dentro de esa categoría, ¿todas tienen que volar? No, hay aves que no vuelan, ¿vale? Por eso sería un rasgo característico, ¿vale? Entonces, verificación de oraciones se realizaría en dos estadios. Primero, buscar esos rasgos definitorios, ¿vale? Si es muy fácil, porque tiene muchos rasgos definitorios y tal, se reconocería muy rápidamente la palabra. Si no, tendríamos que buscar ya otro, que serían los rasgos característicos. No, se comparan los rasgos definitorios de ambos conceptos. Frases verdaderas, cuanto más rasgos compartan, frases falsas, cuando mayor sea el menos nivel de frase. ¿Qué límites tiene este modelo? Que no está claro que todos los conceptos puedan descomponerse en listados y puedan agruparse, que hay muchas categorías que no tienen ningún sistema de poder unir rasgos, ¿vale? Y que presupone unos límites demasiado nítidos con esos rasgos definitorios y tal, que muchas veces no se van a producir o no se cumplen, ¿vale? Por lo tanto, no captura bien cómo se relacionan las palabras y los objetos. Luego viene la de los típicos, los prototipos. La teoría de los prototipos también es de Leonard Roch junto con Mervis. ¿Y qué dice? Él dice que nosotros vamos a categorizar los conceptos en función de el prototipo, ¿no? El rasgo más característico de todos ellos. Entonces, aquí tenéis un dibujito. Nosotros lo que haríamos sería concepto pájaros, tendríamos el prototipo, que sería gorrión, y luego lo que haríamos sería comparar con ese prototipo el resto de palabras que recibamos y entonces quedarnos con, o sea, nuestro concepto sería el mejor ejemplo y luego miraríamos, ¿no? Pues una gallina, un paloma, un emu, un pingüino, tal, entonces iríamos así. Entonces, la forma de categorizar o de incluir unas cosas serían mucho más abiertas. Estaría el punto central, que sería nuestro prototipo en función de la cultura y tal, y luego se difuminarían, incluso se confundirían o se relacionarían en función de rasgos con otras cosas, ¿vale? Entonces tiene importante evidencia a favor, miembros prototipos siempre se procesan más rápido, son los que se usan para verificar las frases y arrojan un tiempo más rápido, ¿vale? Entonces van a ser los que representan más típicamente ese tal. Limitaciones, no todos los conceptos tienen un ajuste a esa idea de prototipo, ¿vale? Habrá cosas que no tendrán un círculo, un punto central de prototipo, ¿vale? Y que además la tipicidad variaría en función del contexto, por lo tanto sería más cultural o social. Luego tenemos una subteoría dentro de este modelo, que es la teoría de los ejemplares, donde habría de, bueno, el prototipo en realidad sería un ejemplar concreto que estaría ocupando ese lugar central, ¿vale? Y los demás se utilizarían como pues una comparación, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar a hablar de las teorías neurocognitivas. ¿Por qué aparecen estas teorías, ¿vale? Entonces, estas teorías buscan un sustrato neuronal de esa forma de gestionar los conceptos, porque Elizabeth Warrington descubrió que había pacientes que, habiendo sufrido una lesión cerebral, mostraban dificultades específicas con determinadas categorías semánticas. Es decir, pacientes que, habiendo tenido un daño cerebral, tienen dificultad para procesar seres vivos, es decir, animales, personas, tal, pero no para procesar objetos inanimados, mientras que otras que tienen tal. Entonces, el daño cerebral que se produce en algún punto, ¿vale?, hace que la persona pierda algún tipo de capacidad para gestionar categorías semánticas completas. En esas dos grandes, por eso os he dicho antes que esas dos categorías genéricas iban a ser importantes, ¿vale? Seres vivos, seres inanimados, por dificultades para, también ha descubierto o descubrió personas que a lo mejor tienen
dificultades de procesar categorías más específicas. Pero vamos, la gran pregunta viene por eso. ¿Cómo puede ser que haya personas que no sean capaces de clasificar todo un conjunto de categorías semánticas como son objetos inanimados, que incluye cualquier cosa que no se mueva, ¿vale? Que no es un ser vivo, cualquier cosa, ¿vale? Y entonces pues, empezaron a hacer estudios sobre esas disociaciones entre categorías, ¿vale? Intentando pues un poco descubrir qué pasaba y por qué se daban, ¿vale? Entonces, esas disociaciones determinadas que llevan a suponer que esas diferentes categorías semánticas tienen que estar representadas por redes neuronales diferentes en diferentes áreas cerebrales o en diferentes zonas cerebrales, porque si estuvieran todas metidas allí mismo, si se rompe una, se rompen todas, si se estropea una. Entonces, debería de haber dos tipos, por lo menos, ¿vale? Obviando lo de las categorías más específicas, dos tipos de grandes bloques de zonas cerebrales o redes neuronales que gestionan esos dos tipos, los objetos inanimados y los seres vivos o los animales, ¿vale? Entonces hay diferentes teorías que intentan encajar todos estos datos en categorías ya menos tal, ¿vale? Entonces surgen diferentes teorías. La primera de ellas es la teoría sensoriofuncional. ¿Qué dice la teoría sensoriofuncional de Warrington, McCarthy y Warrington y Saggese? Dice que no existe una separación entre categorías semánticas en el cerebro, sino que los conceptos están representados en él en función de sus rasgos característicos. Es decir, los seres vivos tienen unas características, los objetos inanimados tienen otras. Entonces, lo que pasa es que nuestro cerebro organiza las cosas en función de las características y, por tanto, los seres vivos que son capaces de moverse, de respirar, de interactuar, de tal, estarían en nuestra zona perceptiva temporo-occipital, mientras que los objetos inanimados que simplemente nosotros ejercemos funciones sobre ellas o los utilizamos para realizar funciones, por ejemplo, un martillo para pegar, estarían en zonas motoras donde nosotros los usamos para realizar cosas, ¿vale? Entonces hablaría del frontoparietal. Datos contrarios, pacientes con déficits específicos para categorías de vivos que tenían igualmente dañados rasgos perceptivos o funcionales, ¿vale? O no siempre se producen en paralelo estas alteraciones de las categorías. Entonces, otra de las categorías es la teoría del conocimiento específico del dominio. Dice que la propia evolución del cerebro del humano ha determinado que se organice conceptualmente diferentes cosas. Entonces, el sistema conceptual está organizado por amplios dominios, que dentro de esos amplios dominios va a haber unas dedicados a unos estímulos y otros a otros, y sería un progreso evolutivo el cual daría a que nosotros tuviéramos pues esos dos dominios separados y se hubieran desarrollado esos dos datos, ¿vale? Entonces, datos a favor, la distinción entre esos grandes dominios que ya se produce incluso entre los primeros años de vida, los que se mueven y los que no, los objetos que tienen vida y los que no, ¿vale? Y también en los primates, y esa disociación doble, ¿no? Encontrada en pacientes con esas técnicas de neuroimagen de las que siempre hablamos y con estudios de lesión cerebral. Los seres vivos dependen del área temporo-occipital y los objetos del área frontoparietal, es decir, esto sí que lo sabemos. Sabemos que existe esa doble, o sea, que están en lugares diferentes, ¿vale? Datos en contra, que no siempre hay una correlación exacta de categorías cerebrales dañadas. Recuerda que nuestro cerebro no es aquí picas y aquí está esto, ¿vale? Entonces siempre tal, y tampoco hay una correlación tan clara de esto. Luego tenemos la teoría conexionista, que lo que dice es que hay un único sistema semántico sin separación de categorías, ni funciones, ni nada neuroanatómico, ¿vale? Y que todo eso lo que pasa es que está distribuido en una red semántica, ¿vale? Evidentemente, en una red semántica que hemos dicho que se va estableciendo, recordad aquel dibujo de la figura, en función de rasgos comunes, pues si se va estableciendo en función de rasgos comunes, todos los objetos que pertenecen a la categoría de objetos inanimados están más relacionados entre sí, se mantienen mejor y, por tanto, si se estropea uno,
pues se estropean todos, ¿vale? Y eso haría que ese solapamiento de rasgos genere las diferentes categorías, subcategorías y por tanto, cuando un rasgo tiene sus factores comunes, está más cerquita y por tanto se estropearían. Entonces, datos en contra, no se producen trastornos en categorías específicas, tan específicas, ¿vale? Aunque se hayan estudiado en algún concreto, no suele ser aves y entre las aves no reconozco al periquito, ¿vale? Suele ser a seres vivos o seres, suele ser esas dos grandes categorías, ¿vale? Entonces, vamos a ver todas las bases neurológicas del sistema semántico. La información semántica está extendida por muchas zonas del cerebro, por el lóbulo temporal, por el parietal y por el frontal. Ahí tenéis las tres grandes zonas, ¿vale? Las tres grandes zonas para el procesamiento conceptual son zona inferior del lóbulo temporal izquierdo, zona temporoparietal izquierda y zona temporales inferior de ambos hemisferios, ¿vale? No solo el izquierdo, recuerda que el derecho también participa. Y luego otra zona que también parece ser estar implicada son las vías subcorticales, que sería todo el fascículo arqueado, que no forma parte del córtex, pero también implicaría o se implicaría en todo el procesamiento conceptual, ¿vale? Dicho esto, pásate, tendríamos la teoría de la percepción-acción, ¿vale? Entonces, para esta teoría, los conceptos se forman cuando la persona ya percibe un estímulo y realiza una acción conectando las neuronas perceptivas con las motoras que van formando una red o un circuito o asamblea, ¿vale? Entonces, para ellos, cada concepción sería resultado de una red que se forma de las neuronas responsables del procesamiento de rasgos perceptivos de los seres vivos, porque los rasgos, todos los seres vivos los describimos en función de cómo son, ¿vale? Pájaro, perro, animales, peces, no sé qué, y luego los responsables del procesamiento de los rasgos motores, lo que vamos a hacer con ello, ¿vale? En la mesa vamos a comer, en la silla nos vamos a sentar, con el vaso vamos a beber y tal, ¿vale? Y luego existirían conexiones entre ellos de alguna manera, pues porque el niño come, el otro bebe, el otro tal, ¿vale? Entonces hay dos grandes redes en este punto, o dos grandes teorías en este punto. Por un lado está la teoría de las redes distributivas. ¿Qué dice la teoría de las redes distributivas? Defiende que todos esos conceptos están representados por la corteza en función de esas características perceptivas y motoras. Es decir, veis que aquí están hablando de si es una acción, si voy a realizar una acción en la parte de arriba del A, ¿vale? Si voy a realizar una acción, estaría en una zona que está relacionada con lo motor. Si es algo de sonido, estaría relacionada con la zona auditiva. Si es algo de palabras, pues estaría con la zona de Wernicke y de Broca, ¿no? Si es algo de tal, y entonces para esta teoría dice que hay unas redes distributivas y que cada cosa que tiene que ver con algo estaría más, esas redes estarían situadas en esa zona, ¿vale? La segunda parte o la segunda teoría que explica eso es la teoría del centro de actividad. En relación, dice lo mismo, que hay ese conjunto de redes distributivas que existen, ¿vale? Pero habla de un punto donde es el centro de actividad responsable del conocimiento conceptual, ¿vale? Que sería esta zona de aquí naranja. Entonces, todas esas zonas que hemos dicho antes, ¿vale? La zona para el auditivo, para la acción, para el sonido, para los olores, para los colores y tal, todas las palabras estarían en esas zonas distribuidas, pero luego habría un procesador central que sería el que gestionaría, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cada una de ellas. Esa teoría distributiva, que era donde no había ejecutivo central y donde había tal, son las teorías corpóreas, son embodied, ¿vale? Que postulan diferentes distribuciones de los conceptos en el cerebro en función de las características perceptivas o motoras, ¿vale? De manera que esas redes neuronales, si tienen alto contenido motor, en la zona motora de los lóbulos frontales, si tienen alto contenido visual, en la zona occipital, si tienen alto contenido táctil, en el lóbulo parietal, también habría algunas zonas donde estarían pues en la zona perisilviana, ¿vale? Donde se les da nombre, es decir, hay cosas que no tienen una ubicación o tal, ¿vale? Entonces, González comprobaron que la lectura de palabras semánticas relacionadas con los olores del olfato activa
ciertas connotaciones activas aparte de los sabores. Es decir, hay pruebas de que hay zonas realmente que se activan cuando nosotros hablamos de sabor dulce, salado, no sé qué, se estarían activando esas zonas, ¿vale? Luego, según el tipo de acción que expresen los conceptos, las áreas motoras o premotoras se activan, son diferentes. Es decir, conceptos referentes a acciones de la boca, se activaría más la parte baja del área de motora y premotora, ¿vale? Si ya son acciones de la mano, estaría más en la parte media motora premotora. Si son los pies, en la alta parte premotora premotora, ¿vale? Todos esos circuitos, ¿vale?, estarían relacionados con las zonas en las cuales se supone que está la acción o la acción más ubicada, ¿vale? Y luego los circuitos cerebrales de los conceptos se extienden por estructuras subcorticales, como hemos dicho. De hecho, eso se ha estudiado con pacientes que tienen Parkinson. Y los pacientes que tienen Parkinson tienen problemas en todo lo que sean palabras relacionadas con acciones, todo lo motor, ¿vale? Todo lo funcional. ¿Por qué? Porque ellos tienen un déficit en esa parte funcional y se ha estudiado, ¿vale?, que tienen dificultades para hablar para asociar los conceptos de acciones, porque es donde ellos tienen la mayor dificultad, los pacientes de Parkinson, ¿vale? Entonces, pese al carácter distributivo de toda esa actividad tal y cual, ¿vale?, parece que no se ha podido extraer todavía, se han podido ir extrayendo esas firmas neuronales, ¿vale? En el cuadro 7.3 tenéis estoy leyendo el cerebro, donde habla de unos algoritmos automáticos de datos de neuroimagen registrados para ver esas tareas cognitivas, ¿vale? Entonces aplican una tecnología inversa donde buscan qué ver o qué zonas se están activando cuando alguien está leyendo, viendo a otra persona o tal, ¿vale? Entonces han conseguido diferenciar sistemas de activación con esa identificación de palabras 74. Incluso discriminar la pertenencia a esa misma categoría semántica en esa activación. Entonces, esas actividades asociadas tienen una amplia distribución en varias regiones cerebrales, con lo cual estaríamos hablando de todo lo que participa. La palabra referida a objetos con componentes manipulativos estarían en motoras y premotoras. Estamos hablando de un objeto funcional, ¿vale? Las palabras asociadas a edificios, actividad, el punteo o giro fusiforme, longitud, ¿vale? Entonces, al final, el problema serían los conceptos abstractos, dónde están guardados, ¿vale? Entonces, que no dependerían ni de rasgos perceptivos ni motores, y las teorías postularían que producen a partir de esos rasgos comunes con otros conceptos concretos, ¿vale? Entonces, el concepto de animal estaría dentro de conceptos concretos gato, perro, rata, y así luego habría otros tipos de conceptos más abstractos que no estarían. ¿Qué se discute en estos momentos? Se discute si realmente esas redes semánticas extendidas en cualquier zona del cerebro, en alguna de ellas, ¿vale?, tiene un acceso al significado o hace algunas acciones posteriores, ¿vale?, al procesamiento semántico, ¿vale?, más allá del propio procesamiento. Entonces, ahí tenéis que estos autores han estudiado lesiones en ciertas áreas cerebrales que afectarían a ciertos rasgos perceptivos o funcionales, ¿vale?, y esa pérdida dificultaba el acceso, y el hecho de que algunas áreas participen en el procesamiento de un concepto no va a significar que sean responsables directas de ese concepto, ¿vale? Podrían solo intervenir en el acceso, ¿vale? Claro, no es lo mismo, lo hemos dicho, yo puedo oír la palabra, no saber el significado, pero reconocerla, o acceder al significado, pero no poder transmitirlo, tal, ¿vale? Entonces ahí veremos luego al final una tabla que tenemos una duda, ¿vale?, de qué daño es realmente, ¿vale? Entonces, todos esos autores hablan de componentes unidos pero independientes de procesamiento, ¿eh? Ya está, esa es la teoría. Ahora, la segunda teoría, que era la del centro de actividad, es aquella que habla de un hub, ¿vale? Un centro de actividad que sería como el que recibiría toda la información y que generaría luego el significado, ¿vale? Entonces, para ellos, que son Patterson, Nestor y Rogers, habría unas redes neuronales correspondientes a diferentes conceptos que se extienden también por zonas del cerebro con ese reconocimiento conceptual de
y puro independiente de la modalidad, ¿vale? Entonces ellos hablan de ese componente de control amodal, donde no habría ni sensorial, ni perceptivo, perdón, ni perceptivo ni motor, sino sería modal, y donde accederían todas las modalidades sensoriales, todo lo auditivo, lo olfativo, lo sensorial, de tal, ¿vale? Y entonces hablará de esa zona convergente donde se juntarían. Entonces, en la zona que convergen información visual, información de acción, otras donde la forma, tal, ¿vale? Entonces, esa zona amodal sería un centro distribuido de actividad, en ella estarían todos los conceptos representados, ¿vale? Sin haber diferencias de categorías semánticas, ni rasgos perceptivos, ni motores, ni nada de esto, ¿vale? Entonces, una lesión lo que alteraría sería la semántica, independientemente de la modalidad. Entonces, podría situarse en la zona anterior de los lóbulos frontales, donde hemos visto, ¿vale? Entonces, los pacientes con daños semánticos puros debidos a encefalopatía por herpes simples tienen siempre dañada esa zona, ¿vale? Y la demencia semántica enfermedad atrofia también esa zona, ¿vale? Por lo tanto, esa zona parece que tiene una importancia en el procesamiento semántico, ¿vale? Entonces, sostiene que las zonas temporales anteriores corresponden al sistema semántico, ¿vale? El lóbulo frontal izquierdo temporoparietal, ¿vale? Si accedemos automáticamente a conceptos, solo necesitamos la activación de esa zona temporal, ¿vale? Cuando queremos ya realizar una búsqueda consciente, ya necesitamos poner en marcha otras zonas como la temporoparietal o la prefrontal, ¿vale? Entonces, un paciente con una lesión en una zona temporal no entiende un concepto, pero da igual en qué se presente, ¿vale? No va a reconocerlo. Cuando se produce una lesión en las zonas temporoparietal o prefrontal izquierda, inferior izquierda, los trastornos solo se van a manifestar en tareas, ¿vale? Que exigen participación de funciones ejecutivas, ¿vale? Por lo tanto, en una modalidad u otra, ¿sí? Y esto ahora lo vamos a traducir en trastornos, ¿vale? Hay dos trastornos diferentes para comparar las demencias semánticas y los pacientes afásicos, ¿vale? Una cosa es un trastorno semántico, que es aquellas personas que tienen demencia y que no pueden tener o que no tienen esa información, y otra cosa es el trastorno de acceso semántico, que son personas que tienen dificultad para acceder al significado, ¿vale? Es decir, o no tengo significado o tengo dificultad para acceder al significado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es un poco lo que hablaba ahí de los daños cerebrales y tal, entre una y otra. Las personas que tienen trastorno semántico tienen atrofia en la zona anterior de los lóbulos temporales, ahí donde se supone que está el hub, ¿vale? Las personas con trastorno al acceso semántico tienen lesiones en zonas temporoparietales y prefrontal izquierda, ¿vale? Donde se aloja también tal, pero a nivel de redes, ¿vale? Entonces, las personas con trastornos semánticos tienen consistencia de los ítems. Si yo no puedo saber algo, no lo sé. En una prueba, en otra o en otra o en otra. Mientras que las personas con trastorno semántico tienen poca consistencia en los ítems. Es decir, a veces fallan, a veces no. A veces la saben, a veces no la saben. La aciertan o no la aciertan, ¿vale? Luego, las del trastorno semántico son sensibles a la familiaridad de los conceptos, es decir, a más familiares menos deterioro, mientras que las personas con trastorno afecto semántico no tienen sensibilidad a la familiaridad del entorno, da igual, ¿vale? Y luego, los trastornos semánticos. Si les damos claves fonológicas, un sonido, una parte de la palabra, ¿vale? No les servirá de ayuda, no van a conseguir acceder al significado, mientras que a los pacientes que tienen dificultad de acceso, claro, al darles una clave fonológica les ayudas al acceso y responderán a la pregunta o sabrán el significado, porque su problema es el acceso, no el contenido, ¿vale? Y luego las personas con trastorno semántico van perdiendo conceptos, empezando por los menos familiares. Ya hemos dicho que para ellos la familiaridad es así, entonces van perdiendo poquito a poco, sería como el Alzheimer, ¿no? Entonces, en ese proceso que el trastorno semántico también se da en el Alzheimer, en los trastornos degenerativos, ¿vale? Entonces, se va perdiendo por lo menos familiar y se mantiene lo más familiar hasta que también desaparece. Mientras que los trastornos de acceso siguen disponiendo de conceptos, pero su problema es acceder a ellos. Es decir,
estamos hablando de cosas diferentes. O se me rompe el almacén o se me rompe las vías que llevan al almacén. Si se me rompen las vías que llevan al almacén, puedo llegar por otras, o a veces llego y a veces no, ¿vale? Que es el acceso, o se me rompe el almacén y al almacén ya no puedo acceder, ¿sí? Entonces es un poco la diferencia para entender también esos sistemas diferentes a la hora de organizar los conceptos a nivel neurológico. ¿Sí? Es un tema fácil, ¿eh? Es un tema fácil, lo único que tenemos que acordarnos cuando estudiamos, pues esas diferencias entre las redes neuronales y tal. Pero bueno, no es que sea difícil, simplemente tenéis que tener claro los dos modelos que hay y tal. También creo que está un poco desorganizado en la lectura y que yo lo organicé un poco diferente, ¿vale? O sea, también tenerlo en cuenta un poco a la hora de leer la última parte del capítulo. ¿Vale? Genial. Pues nada, chicos, nos vemos la próxima semana, nos tocará el tema 6. Gracias a vosotros. Feliz semana, descansad y nos vemos. Hasta luego. Pero si alguien tiene alguna pregunta.